El sistema es un sistema sobreprotector del delincuente, que no de la víctima, todo lo contrario. ¿Se ha visto mucho el aumento de ese tipo de etnia en los últimos años? Mucho. Por aquel entonces decíamos morito, ahora no se puede decir eso, porque no lo decíamos con mala intención, en absoluto, ¿no? Ahora hay que aprenderse, que no hay quien se lo aprenda, ¿no? Es amé, amá, amó, amí. O sea, que la criminalidad de las mujeres ha bajado. En el año 75 había 11.000 presos en España y ahora, después de haber bajado más de 20.000, tenemos sobre 52.000. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es la ideología y otra cosa es esa ideología hacerla práctica a base de dinero público. ¿Cuál es el fin? ¿Maquillar números? Eso ya habría que preguntárselo al que manda. Pero es que estamos hablando de que dentro de prisión muchos tienen mejor vida que fuera, ¿no? Por supuesto, por eso te puedo contar algún caso de interno que le llega a la libertad y no se quiere ir. ¿Hay droga en la cárcel? Claro, evidentemente. Se ponían como monstruos, ¿no? Con 3 o 4 opios de esos al día, ¿no? ¿Tú has sentido miedo alguna vez? Me entraron 2 y me agredieron. De hecho, del primer puñetazo di con la cabeza contra la pared. Eran 2 tíos, que uno tenía 2 homicidios, otro tenía 3 homicidios. Cuando empecé a recobrar un poco el conocimiento, hombre, claro que tenía miedo, evidentemente. Estaba solo en la celda y se ahorcó con las manos amarradas a la espalda. Y de hecho, el año pasado sufrí un atentado en el coche, me robaron la rueda, me partieron el cristal, me robaron la documentación. Después se fueron a mi casa, asaltaron la casa y los que teníamos sentados al lado de la mesa, uno al menos era preso. Bueno, hoy tenemos aquí a Claudio, una persona que ha estado años rodeado de presos, trabajando como funcionario, además de ser criminólogo y detective privado. Bienvenido, Claudio. Pues sí, 41 años trabajando siempre en el interior de las prisiones españolas, con 7 destinos diferentes y además de ser criminólogo y detective privado, como bien has dicho. Claudio, nosotros tenemos todos una concepción en la cabeza de cómo es la prisión por dentro, ¿no? Por las películas, lo que hemos visto en la televisión. ¿Cuánto se parece eso a la realidad? Muy poco. Y si la película es española, menos todavía. O sea, las películas son películas y entonces pues se parecen muy poco. Yo las películas que he visto de temas de prisión, como puede ser la de las modelos de Barcelona, que hombre, a mí me trae recuerdos porque estuve destinado 3 años allí, pero recuerdos arquitectónicos, todo lo demás es falso. ¿En qué difiere? Pues difiere en que ahí al funcionario, que entonces era el 77, íbamos vestidos de verde, era otro uniforme, un uniforme más autoritario, eso era cierto, pero también es verdad que éramos muchísimo menos funcionarios y los internos eran bastante violentos, pero el maltrato hacia el interno, incluso llegando, según las películas, a la muerte del interno, eso es falso, total y absoluto. ¿Cuáles son los cambios que has visto tú desde que tú empezaste a trabajar hasta ahora? Por parte de los derechos del funcionario y por parte de los derechos también de los presos. No, por parte de los derechos de los funcionarios prácticamente ninguno. O sea, todo lo contrario, han sido mermados. Por parte de los internos, por parte de los derechos de los internos, sí, claro, han ido aumentando desde el Estado le pone, vamos, la Secretaría General, le pone un abogado para que nos denuncie a los funcionarios, por ejemplo, tienen una atención como por ejemplo el aumento de los delincuentes árabes que tenemos en España, pues antes lo que hacían esos internos era intentar aprender español, que para eso estaban en España, y ahora no, ahora le ponen desde hace ya varios años, pocos años, un aparato para traducir, que tiene 100 idiomas y ahora hay que aprender por parte del que le interrogue, el jefe de servicio nuevamente, pero bueno, el que sea, el idioma que es, porque dentro de los árabes hay diferentes árabes, ¿no? Y le da un botón y no es, y por supuesto el árabe, la mayoría marroquí, pues simplemente no colabora a pesar de que sabe español, en muchos casos. ¿Se ha visto mucho el aumento de ese tipo de etnia en los últimos años? Mucho. O sea, desde que tú empezaste a trabajar, ¿era muy común ver árabes en las cárceles españolas? No, para nada. Había anécdotas, ¿no? Pero había anécdotas del árabe normalmente marroquí, por la cercanía, que aterrizaba por estas tierras, yo que estaba en el sur,
¿no? Entonces mi primer destino fue Huelva y bueno, por aquel entonces decíamos Morito, ahora no se puede decir eso porque no lo decíamos con mala intención en absoluto, ¿no? Es como se dice el pelirrojo a qué, porque no sabe el nombre, ¿no? O sea que pues era por describirlo, pero ahora no. Entonces pues ahora hay que aprenderse que no hay quien se lo aprenda, ¿no? Es Amé, Amá, Amú, Amí, pero bueno, pero oye, ellos tienen sus nombres, tienen sus derechos y evidentemente hay que respetarlo porque para eso cobramos a final de mes, para cumplir con la ley. ¿Os aprendéis normalmente los nombres de los presos? ¿Cuántos tenéis a Yo, cargo más o menos? yo no soy capaz de los presos en general. Es decir, o sea, ¿tenéis muchos presos a cargo de funcionarios por cabezas? Hombre, pues depende, claro, es que eso depende de la prisión, depende del sitio. Es que cada prisión es un pequeño mundo dentro del mundo global de instituciones penitenciarias, ¿no? Entonces, en Alcalá de, por ejemplo, que son muy poquitas presas, aunque ahora la van a cerrar, parece ser que en breve, en pocos meses, la van a cerrar para hacer una obra bastante importante para poder hacer un psiquiátrico penitenciario mucho mayor del que existe en Sevilla. Y esas presas que se las va a trasladar a otras cárceles Esas temporalmente. presas se van a trasladar entre Málaga y después se van a poner, que ya lo ha habido, en lo que se llama Sevilla 1, realmente de manera oficial es Sevilla. Pero bueno, para que nos entendamos, Sevilla 1 se abren 2 módulos que ya están preparados, ya están listos, y se meten allí, son pocas internas. Las internas hay que tener en cuenta, porque a mí me ha gustado trabajar sobre estos temas, y las internas en el año 2000 eran menos del 10% de los internos. La presa, la mujer, ¿no? Era como, no llegaba al 10%, un 9,7, un 9,70 y tantos por ciento. Ahora es menos, ahora ha podido bajar 2 puntos y algo, ahora puede estar un 7,4 a una O cosa sea, así. que la criminalidad de las mujeres ha bajado. Bueno, lo de la criminalidad se dice el que comete delito, ¿no? No, yo estoy hablando del que está preso, que es parecido, pero no es lo mismo. O sea, claro, el que tiene sentencia después de cometer El que el está delito. preso preventivo. Pues puede estar preventivo. Hay muchas menos mujeres ahora que hace 22 años, una cosa así. ¿Y eso no está ligado a que ha bajado la criminalidad de las mujeres entonces? Yo creo que sí, pero los datos a los que me puedo referir son estos y son datos. Los otros ya son estimaciones, ¿no? O sea, y además existe como, bueno, comentado en alguna ocasión, existe un desapego, una cierta individualidad de la interna con respecto al interno. Antiguamente estamos hablando del año 2000, 2000, 2005, la interna estaba muy apegada al hombre. Estamos hablando, por supuesto, de la comisión del delito. Y ahora mismo cada vez menos. Es decir, que por el interno que entraba, había muchos casos de una interna que estaba relacionada con él, ¿no? Incluso el interno no entraba Y entraba ella. Y ella, como decían ellas, se comían el marrón. ¿Y en el caso de los hombres ha aumentado la criminalidad o ha bajado? No, hubo una orden que eso no se puede decir oficialmente porque no existe oficialmente, pero digamos una orden, no, una indicación por parte de este gobierno que tenemos actualmente, hace ya varios años, que se disminuyeran los internos, dentro de del marco legal, por supuesto, ¿eh? O sea, en ningún momento se puede decir, pues abro la puerta, no, dentro del marco legal. ¿Cómo? Bueno, pues el interno que antes se estimaba por parte de la Junta de Tratamiento, por parte de la dirección, en fin, por parte un poco de todo, de que estaba entre 2 aguas, a lo mejor entre un segundo y un tercer grado, y se le dejaba un segundo, pues en esta ocasión se le daba un tercero. De hecho, han bajado pues cerca de 20.000 presos en España en los últimos años. ¿Y cuál es el fin? ¿Maquillar números? Eso ya habría que preguntárselo al que manda. Pero yo quiero tu opinión. Yo a mí es que no me parece justo, simplemente, ¿no? O sea, a mí lo de los números, los que tenemos y los que no tenemos. Yo te puedo decir que en el año 75 había 11.000 presos en España y ahora, después de haber bajado más de 20.000, tenemos sobre 52.000. Y muchísimas más prisiones, con lo que conlleva de gasto y de
problemas. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es la ideología de los que más han mandado en España, y otra cosa es esa ideología hacerla práctica a base de dinero público. Y otra cosa de la que me gustaría hablar es el tema de los derechos de los presos. Es decir, a medida que van pasando los años, van adquiriendo ellos más derechos, como tú has comentado, ¿no? Y también las cárceles cada vez tienen un mayor nivel. Es decir, yo he visto fotos de cárceles que parecen parecidas a hoteles o tienen pádel, ¿verdad? Piscinas. ¿Qué piensas tú de eso? De que cada vez se invierta más dinero en mejorar esas cárceles. Pero en mejorarla, si es para bien del interno, pero no para lujo del interno, a mí me parece bien. Ahora, si resulta que el interno tiene una atención de ocio que no tiene el ciudadano de a pie de muchísimos barrios de la mayoría de las ciudades españolas, pues simplemente vuelvo a lo de antes, me parece injusto. Injusto, y además es el dinero público. De hecho, puedo comentar que hubo algún año de sequía, que había una piscina que perdía agua, conseguimos a base de presionar sindicalmente que se hiciera un estudio, y eran muchos miles de litros los que había que ponerle cada día porque perdía agua. Y bueno, planteamos que con la sequía que había, pues se podía prescindir de la piscina. Aquello tras una controversia, en fin, incluso intervención de la Secretaría General, porque es que se le iba a quitar la piscina a los internos, ¿no? Lo que habría que era es que arreglarla, ¿no? O sea, es que es muy importante de cara a los periódicos y a los medios que el interno tenga polideportivo, que el interno tenga varias piscinas. Sevilla uno tiene 3 piscinas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿Tres piscinas? 3 piscinas, sí, tres. Entonces, bueno, pues a mí me parece bien siempre y cuando sea para el bien del interno, pero para el bien del interno penitenciaria y humanamente, ¿no? Pero es que estamos hablando de que dentro de prisión muchos tienen mejor vida que fuera, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por eso te puedo contar algún caso de interno que le llega a la libertad y no se quiere ir. Y eso no hace que se romantice la idea de ir a la cárcel. Ya no existe en España el miedo de voy a la cárcel. Lo que veo es todo lo contrario. Es gente que dice voy a la cárcel, salgo con paguita, no tengo ningún tipo de represalia. Hace poco veíamos el ejemplo de Miguel Carcaño, el asesino, bueno, supuesto asesino de Marta del Castillo. No, perdona que te interrumpa, supuesto no, condenado. Y ahora mismo se encuentra estudiando una carrera que estaba financiada por todos nosotros y no había ninguna consecuencia como para que te den miedo a hacer ese tipo de acciones. Entonces la gente, ¿qué repercusión va a tener las acciones que tenemos si no hay un castigo detrás? Bueno, es que la palabra castigo, lógicamente, no la puede recoger ni un psicólogo, ni un educador, ni, bueno, ni yo. O sea, es que no es un castigo, es una corrección de la conducta del individuo para que cuando salga en libertad, por eso en España no existe ni la cadena ni perpetua ni de muerte. ¿Y qué piensas de eso? De, De que no exista la cadena perpetua o la pena de muerte en España. Bueno, no, la pena de muerte yo creo que no he estado nunca. Digo creo porque de muy joven, a lo mejor con, en fin, la adrenalina y tal, ya, pero no, la pena de muerte ¿No lo ves una es solución? una barbaridad. Es una barbaridad. No, esto no es la guerra. En la guerra se hacen muchas barbaridades en nombre de la guerra. No. Esto es una sociedad donde tenemos un individuo que además, humanamente y además por si se quiere hasta por costo para la sociedad, lo que nos interesa es que ese individuo salga a la calle y trabaje y cotice como uno más. No nos interesa que esté en prisión allí, lógicamente, sí, con problemas pues de todo tipo, psicológico, por supuesto, psiquiátrico, etcétera, porque no tiene fin, es que no hay, el túnel no se acaba nunca, ¿no? Y entonces, claro, yo no puedo estar a favor de la pena de muerte en España, vamos, en España, por supuesto, en tiempos normales, en tiempos de guerra, eso es otra cosa, eso ya... O sea, ¿y estarías a favor de la prisión ¿Perpetua? perpetua? Lo que pasa que es el coste que tiene, ¿no? Para la Revisable. sociedad. La revisable, No, ¿no? la revisable.
Porque la perpetua tiene un coste económico, pero al fin y al cabo estamos hablando de dinero. Pero la perpetua, no sé yo si es primo hermana igual de dañina o similar. Igual no, pero es similar a la de muerte. Entonces la perpetua es tener a un individuo que él sabe que no tiene posibilidad alguna de salir nunca. Entonces yo creo que a un ser humano no se le debe de cerrar absolutamente todas las puertas, porque es que entonces una vez que no tiene nada que perder, ese ser Puedes hacer humano cualquier cosa. se transforma. Se transforma, entonces yo no. Revisable sí, porque hay delitos realmente muy graves que debería haber una perpetua revisable. ¿Cómo es revisable? Bueno, eso haría falta más tiempo para poder tratar el tema de cuánto es revisable, ¿no? O sea, si a 10 años, si a 20 años, a los 30, si lo revisarían tipo Estados Unidos, que la víctima participa, en fin, eso ya es más complejo. Porque claro, aquí estamos hablando también de la reinserción, ¿no? Cuando tú sales, Fundamental. ¿crees en ella? La reinserción sí existe. Yo he estado 41 años viendo que hay reinserción. Lo que pasa es que la reinserción es un porcentaje muy pequeño, porque cuando a nosotros nos llega el problema, desde que cambiaron la ley de la edad para entrar en prisión, que eran 16 años, y claro, pensamos en los 16 años en nuestros hijos, ¿no? Y tú dices, hombre, pero este chiquillo puede cometer un error, ¿no? Yo he dicho muchas veces que los errores es que uno se confunde y tropieza en la calle o, no sé, es otra cosa, ¿no? O sea, cuando el que comete un delito, por regla general, eso no es un error. O sea, era un error en tu vida, pero de una manera un poco así como pompa de jabón, ¿no? O sea, eso no es un error, eso es un delito cometido, con más o menos intencionalidad, con más o menos gravamen, en fin, etcétera. Entonces, bueno, yo diría que la reinserción es necesaria. Si yo no lo hubiera visto a lo largo de todos mis años, probablemente no se hubiera seguido trabajando en el interior. Yo he sido, hasta que me jubilé hace poco, jefe de servicio, porque quería dar dentro de la posibilidad, otorgar un poco de cercanía a esos internos. O sea, porque yo pensaba que se puede hablar con la mayoría. Hay algunos que no, pero con la mayoría sí. Bueno, pues trabajemos con esa mayoría, ¿no? O sea, incluso hay veces que las normas te impiden ser un poquito más laxo y acercarte más al interno. Bueno, pues eso ya es cuestión de manera individual que el funcionario, en este caso el jefe de servicio, tome una medida u otra siempre favorable a la paz, el sosiego y la coexistencia, que no necesariamente convivencia, de los internos entre sí. Y entonces, ¿crees que es por cuestión del sistema o cuestión de la persona el tema de que la reinserción sea tan baja a día de hoy? La persona, evidentemente, es la persona. La persona es de su padre, de su madre y de sus circunstancias. Y hay circunstancias en las que realmente cuando uno le dedica tiempo y te entera de las circunstancias del individuo, tú dices que tenía que acabar aquí, ¿no? O sea, bien, pero evidentemente es el sistema. O sea, el sistema es un sistema sobreprotector del delincuente, que no de la víctima, todo lo contrario. La victimología que se estudiaba en la carrera, yo sinceramente esa asignatura creo que la pueden quitar en España, porque en la carrera, o sea, porque es que realmente la victimología prácticamente en España no existe, así, no existe, punto. ¿Y crees que todos los presos tienen la misma capacidad de reinsertarse? ¿Un violador, un asesino, que una persona que ha delinquido a lo mejor robando? No, no, claro que no, evidentemente, las personas somos diferentes. Las personas somos diferentes y además depende del delito cometido, hay un baremo, ¿no? Y aparte del baremo es una lógica, ¿no? O sea, depende de la edad, depende de... ¿Hay problemas con lo de los ERE que están presos? Ninguno. Son personas con una cierta edad, con una cierta cultura, saben que lo que tienen que es acatar un orden, simplemente, un orden para levantarse, porque claro, imagínate 1000 presos,
o 1.200, 800, sin orden. Eso sería el caos, no sería posible, ¿no? Nada, ni la convivencia, ni vamos, nada, ni repartir un bollo de pan. Entonces hay un orden, pues se levanta uno a tal hora se desayuna, ¿A qué hora se levantan los presos? Se levantan, depende de la prisión, pero normalmente se les llama 7:30, 8 menos cuarto. Se levantan entre 8, 8:30 para el desayuno, a esa hora se les despierta, ¿no? Tienen ese tiempo para asearse y hacer la cama y, bueno, poner un poquito en orden la celda, y después se baja el desayuno. Se baja el desayuno hasta las 8:30, y antes de las 9 hay veces que están ya las actividades, algunas actividades ya en funcionamiento, y si no, como mucho a las 9 tienen actividades de la escuela. Nosotros llamamos la escuela, pero la escuela son los profesores que están allí, los maestros que están allí, profesores no maestros, que están allí. ¿Y es voluntario? Cualquier... Sí, claro, eso no puede ser obligatorio. Eso no puede ser obligatorio, eso era antes. Eso era antes, que yo creo, claro, lo que pasa es que había que confiar en el que te obligaba a hacer algo, lo obligaba por tu bien, ¿no? Pero bueno, pues eso en fin, con las maneras actuales no se le puede obligar, o sea, para nada, aunque sea para tu bien. Si tú puedes ser un auténtico analfabeto, y si no quieres ir a aprender, se te va, o sea, a hablar, se te va a intentar convencer, pero si tú te empeñas y no quieres, pues seguirás siendo un analfabeto. ¿Y cómo se organizan los presos dentro de la cárcel? Los presos en sí no tienen organización, están los módulos de respeto, y entonces dentro de los módulos de respeto, que se supone que son unos internos que firman un documento, que se comprometen a hacer determinadas cosas, a tener reuniones a veces entre ellos, o sea, se hacen un pequeño, bueno, sí, hay un presidente interno del módulo, un secretario, y hacen sus reuniones. También hay veces que, o sea, las reuniones son con el psicólogo o son con el educador, o sea, pero ellos en sí No hay una jerarquía no oficial, porque sabes que tú me estás diciendo sobre el papel, pero Sí. ¿cómo se organizan realmente? ¿Hay esas bandas como podemos Bueno, ver? tú hablas de los KIE, pero eso no viene por escrito en ningún lado. Un KIE. Un KIE es el jefe, digamos, del módulo, ¿no? Y ahí ya, a partir de ahí, pues, como si se diese como en el ejército, o sea, hay un capitán, y sí, pero además del capitán hay un sargento y hay un cabo, y hay, pues, o sea, está el KIE, pero normalmente no solo está el KIE, hay un KIE y hay un subKIE, un segundo, un tercero, en fin, hay que le agrupan al KIE para determinadas cosas, y eso va en función, lógicamente, del delito, del dinero, pero eso, si se sospecha y hay datos de que así, por ejemplo, los módulos de respeto no pasa el KIE. O sea, no se le pasa. Los módulos de respeto se agrupan a las personas, no por delito, sino por la persona en sí. El delito tiene que ver, por supuesto, ¿no? Son delitos sexuales, pues, hombre, son delitos que se miran con mayor atención que un simple robo, ¿no? Por ejemplo. ¿Y hay conflicto entre esos KIEs? Hombre, claro, evidentemente. En una compañía no puede haber dos capitanes. Eso es así, válgame la similitud, ¿no? O sea, claro. Los KIE, si hay dos KIE en el mismo módulo, los funcionarios debemos estar espabilados. Bueno, yo soy jubilado ya, pero vamos, debemos estar suficientemente espabilados para no juntar a dos KIE, y si se juntan dos KIE, haber un control directo por parte del funcionariado. ¿Y hay algún momento en el que digan aquí es cuando fuera de cámaras o algo, es cuando se enzarzan, cuando se comienza esa pelea? Como fuera de cámara. Es decir, hace poco oía que en los baños, por ejemplo, no hay... Las duchas ni cámara, ¿no? Efectivamente. No puede haber cámara, eso Claro. ducha está ¿Y desnudo. ahí no es una zona perfecta para cuando hay un conflicto que se desarrolle? Sí, y para consumir droga y para traficar. Hay droga en las cárceles. Claro, evidentemente. Claro, hay droga en las cárceles y seguirá habiéndola mientras tengamos, bueno, los que mandan, que no ponen medio, pues como le pasa a la Guardia Civil en el sur de España. ¿Y cómo entra?
Bueno, eso tiene diferentes entradas, pero el vis-a-vis, por ejemplo, es una manera de entrar, ¿no? O sea, el vis-a-vis, o sea, vía rectal, se la pasa al interno y el interno, bueno, a veces se le coge, a veces no se le coge. Bueno, es una de las maneras de entrar. ¿Cómo se pasa eso por alto? Si no lo sabe, ¿cómo va a pasar? No es pasarlo por alto, que ¿No, no no lo se le hace desconoce. pruebas cuando hacen el vía vis, habiendo sospechas? No, 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 no. Vamos, no, no, habiendo eso, vamos a ver. Vamos a ver, si hay sospecha, entonces se le hace un cacheo después, pero es que las leyes son las leyes. Al familiar no se le puede cachear, punto número uno. Al interno le puedes cachear, pero no si la lleva oculta en su cuerpo, no lo puede, lógicamente, acceder a ella. O sea que no tenéis herramientas para saber cuando un preso tiene droga, ni podéis evitar que pase. Es muy complejo. Es muy complejo. Hay que pedir una serie de autorizaciones, es muy complejo para coger la droga. Es mejor coger la droga fuera del cuerpo del individuo, bien antes o bien después. Porque claro, también un trabajo añadido el saber que Menganito parece ser que le van a pasar droga, entonces esperar que en su celda eliminen la droga, cuántas horas, la experiencia te lo dice, y después hacer un cacheo en la celda. Por ejemplo. ¿No se solucionaría todo eso poniendo un detector como los que hay en los aeropuertos, por ejemplo? Eso no se puede hacer. Tú no puedes poner a una persona periódicamente a rayo X sin su consentimiento. En un aeropuerto, primero, no pasa por rayo X. Y segundo, si pasa por rayo X con tu consentimiento. Y volviendo a lo de la organización no oficial de las cárceles, pues esto es algo que siempre se ve, ¿no? De esa cabecilla, esas peleas entre grupos. Eso pasa así, ¿no? Porque has dicho que, bueno, si se identifica un poco al KIE, se trata de atajar, ¿no? Claro. Pero se puede. Sí, hombre, claro que se puede. Se puede, hombre, claro que se ¿Qué puede. hacéis? Moverlo a otro módulo. Claro, los módulos están para cambiarlo a los internos cuando hay motivos, ¿no? El motivo hay que ponerlo por escrito, o sea, para que conste, y entonces esos módulos eso lo lleva ya la Junta de Tratamiento. Y entonces la Junta de Tratamiento, el funcionario propone, o el funcionario de vigilancia, o el educador, o el psicólogo, en fin, que se le cambie a tal otro módulo por algo, ¿no? O sea, en fin, por lo que sea. Y si se le hace un parte porque se le coge con droga, porque se le coge peleándose, agrediendo a otro interno, pues con más motivo se le cambia de módulo o no, en función lo apruebe la Junta de Tratamiento. Y es cierto eso que se ve en las películas de que en las cárceles hay violaciones entre los propios compañeros de celda. Eso hace tantísimos años que no existe. Yo solamente conocí un caso real y me tocó a mí de servicio y estamos hablando del año 86, 87. O sea, allí el que tiene sexo es porque quiere. Yo no conozco ningún caso que le hayan, vamos, abusado de él para nada. Es que a la más mínima de cambio, la ley cae sobre, a través de nosotros, claro, por supuesto, sobre el supuesto agresor. Y el caso ese que estás mencionando, ¿fue reiterado? ¿Fue algo...? No, no, no fue una vez. Aquello fue en la Modelo de Barcelona, aquella época era una época terrible, y aquello fue una vez y ya está, evidentemente, se tomó medidas, en fin, vamos, se tomó medidas que se le abrió una causa, por supuesto, a los agresores, porque había más de uno, y ya está, pero bueno, aquello era una época muy, muy diferente a la actual. ¿Cómo era el orden en esa época? ¿Cómo era la vida allí en las cárceles? Difícil, difícil. Era una época difícil, donde, bueno, o sea, había poco orden, había poca disciplina, pero claro, es que no tenemos que ir a la sociedad de esos años, ¿eh? No solo a las cárceles. Las cárceles son parte de la sociedad. Como son parte de la sociedad, tienen que ver cómo está la sociedad, ¿no? O sea que, bueno, aquello era complicado.
bastante complicado porque de hecho había un módulo que era solo de primeros grados y artículo 10, que son los, digamos, no adaptables o no adaptados al régimen, ¿no? O sea, Más peligrosos. sí, claro, son violentos, son por regla general, o sea, sí, sí. Y allí teníamos de 80 a 120 en aquel entonces, teniendo en cuenta que en aquel entonces había allí de los 2000 presos. O sea, en fin, pero eso ya hoy en día no me consta que exista en España. Esas cantidades, esas cifras, eso no me consta. Hay primeros grados, por supuesto, eso es inevitable. Hay artículos 10, es que algo parecido al primer grado, pero que no está penado. Y bueno, eso lógicamente está súper controlado por el juez de vigilancia penitenciaria, en fin, está todo muy estructurado. Y volviendo al tema de las drogas, ¿esas drogas normalmente suelen ser para consumo propio o hay contrabando en las cárceles? Hay contrabando, claro, hay tráfico. ¿Y cuál es la moneda de cambio normalmente? Eso varía, eso varía. Te lo puedo pagar en café, te lo puedo pagar en dinero, hay veces que somos capaces, que no es difícil, y se paga en la calle. O sea, el conocido familiar del uno al otro, o sea, eso varía, eso no puedo hacer una respuesta, no puedo tener una respuesta en concreto, ¿no? O sea, pero bueno, que se paga a veces en tabaco, en paquetes de tabaco, se paga a través del economía. En fin, hay diferentes formas de pagar. Estamos hablando de que allí, hombre, a veces se coge unas ciertas cantidades, pero hay poca cantidad de droga comparado con los golpes que da la Guardia Civil o la policía, ¿no? Hombre, ellos manejan cantidades muy grandes allí, no puede haber esas cantidades porque es que a la hora de meterlo es difícil. ¿Y os habéis encontrado alguna vez algún caso de algún preso que padecía del síndrome de abstinencia, que tenía mono? Hombre, claro, eso es frecuente. Eso es que no hemos encontrado, no, que entra de la calle. Entra de la calle y al entrar de la calle, si está consumiendo en la calle y allí lo ve el médico, lo primero es verlo el médico. Y lo ve el médico le da lo que, como médico que es, lo que él cree conveniente, pero siempre es insuficiente porque además no es droga, lógicamente, es medicación. Y claro que sí, claro, por supuesto. Y no uno solo, que uno solo tiene su problema controlarlo. No, tener varios a la vez porque ha habido un ingreso de varios. ¿Y a día de hoy hay mucho caos en las cárceles o es todo más controlado? ¿Se dan muchos incidentes entre los presos o entre presos y funcionarios? No, hombre, mucho, ¿qué mucho? Cuantifiquemos. Pues, Mucho es que... decir, a diario, ¿cuántos incidentes puede No, a haber? diario, agresiones, de eso no hay. A diario. ¿Sabes? Cuidado. Puntualmente. Exactamente, de manera puntual y hay que atajarlo como Dios manda. Se añade el problema que no teníamos antes, pues porque no había funcionarias, que hay internos bueno, que agreden en cierta medida a la funcionaria como mujer. Entonces, pero bueno, lo mismo, para eso está el reglamento, ¿no? O sea, se le aplica el reglamento y, ¿Y se dan muchas agresiones a funcionarios? bueno, agresiones, lo que pasa es que, claro, que cuando uno la lía gorda y la lía. Y hay veces que son lesionados varios funcionarios en una sola actuación. Claro, porque uno dando golpes de todas clases de colores, o sea, quiero decir, lo mismo con los puños que con las piernas, que no tiene nada que perder, pues los funcionarios como realmente no estamos bien protegidos, no estamos bien, o sea, hemos pedido pistolas Taser muchas veces, pero muchas veces, y nada, o sea, el ministro Marlaska se da por no oído, ¿no? Y punto, ¿no? Porque ese que está agresivo con una pistola Taser se le da y no tiene que agredir a nadie, no tiene, o sea, se disminuiría notablemente. Pero como al fin y al cabo los agredidos son funcionarios, digo yo, ¿eh? Yo no sé, no lo que opina este señor, pero digo yo que no le debe de importar mucho. De hecho, no, ya digo, no se da por aludido. ¿Qué herramientas tiene un funcionario para defenderse dentro de la prisión? Un bolígrafo. Un bolígrafo. Un bolígrafo para firmar el parte de la conducta del individuo que sea anómala al reglamento.
¿Y eso no es peligroso, estar frente a ese tipo de personas y no tener nada? Bueno, pero es que es nuestro trabajo. Con nuestro trabajo trabaja con los presos. Y los presos, lógicamente, están allí porque ha habido al menos un juez que ha dictado una orden de prisión. Con lo cual, si ha dictado una orden de prisión, es que el preso puede ser conflictivo. Repito, hay módulos como pueden ser, donde están, bueno, válgame la comparación, lo de los ERE o otro tipo de presos, yo qué sé, de otro partido, me da igual. O sea, quiero decir, un individuo que tiene una cierta edad, que tiene una cierta cultura, ese individuo lo que tiene que enterarse de cómo va el orden de allí, por ejemplo, de las llamadas telefónicas, pregunta, se informa, lo hace, es la administración, con lo cual lleva su tiempo, pero mucho menos tiempo que en la calle, cuidado, ¿no? Bueno, y se adapta y punto. Pero esos son una parte. O sea, esos son los clásicos internos que yo personalmente diría que la institución no los toque. O sea, que no actúe sobre esos internos. Porque esos internos no son delincuentes, han cometido un delito, pero no son delincuentes. No, un delito, digo, no varios delitos. Entonces ya es otra cosa diferente, ¿no? Entonces han cometido un delito y entonces lo que tiene que hacer es cumplir con lo que tiene que cumplir, con su pena, con su, en fin, allí que trabaje si quiere. Todos los destinos que hay en la prisión son destinos pasados por la seguridad social, que cobran y cotizan por la seguridad social, como un trabajador. O sea, antes tú podías quitarle un destino, antes hace muchos años, muchos, no te sé decir, pero bastantes años, podría quitarle el destino a un interno por mal comportamiento, una mala contestación o lo que quiera que sea, ¿no? Una falta de diligencia, o sea, ¿ha perdido usted el destino? No. Ahora hay que hacer un parte, hay que pasarlo por un tratamiento, hay que pasarlo por un organismo oportuno para que lo dé de baja si se estima en el destino que tiene, darlo de baja a la seguridad social. O sea, eso tiene ahora mismo una parafernalia compleja. Y vosotros os estáis enfrentando a personas que están acostumbradas a la violencia en muchos casos. Claro. ¿Qué preparación os dan? Una preparación teórica más que de otro tipo. Teórica. Teórica, claro, por la posición, por los temas que tenemos que saber, por todas las circulares que va sacando la Secretaría General, que tiene que estar uno pendiente de ella y está uno al día, y para saber lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que, en fin, y dirigir al interno. Y si el interno es agresivo, intentar que la agresividad disminuya, dependiendo de qué tipo de interno, y bueno, lo que se hace o por orden regimental, que es lógico, es agrupar a los más problemáticos, digamos, los más inadaptados, a agruparlos y bueno, y en esos módulos evidentemente, claro, el funcionario tiene más posibilidades de tener un enfrentamiento físico con el interno, claro. ¿Y todos los presos reciben el mismo trato siempre? No termino de entender, claro, son iguales Que todos. si hay presos de primera clase y de segunda. No, por Dios, no, jamás. Pero yo no digo lo que queda por escrito, digo la realidad. No, de primera vez de segunda, ¿por parte del funcionario? Sí. No, claro que no, pero que si eso, digamos, el funcionario lo que tiene que hacer es controlar que se cumplan las cosas. O sea, que hay un reparto de paquetes, pues está controlado por parte del funcionario. Que haya un orden por parte de los internos a la hora de recibirlo, o sea, que convivan entre ellos, o como he dicho antes, como mínimo coexistan, pero pues, vamos, eso por supuesto que no, vamos, eso es que no lo permite ni el mismo funcionario, ni el funcionario de al lado, ni eso sería el caos, eso sería irse a las películas de las prisiones de Sudamérica, ¿no? O sea, sería una barbaridad, un desajuste tremendo, o sea, eso no habría manera de llevar un orden, ¿no? El que sale es que entran y salen muchos de los módulos y entonces, pues, el que va don Claudio, mire usted, ¿puedo ir a dónde? A tal sitio. Pues vaya usted. Don Claudio, ¿puedo hablar con el jefe de servicio? Bueno, lo diría yo, pero
da lo mismo. O sea, sí, no, puedo hacer una llamada extra, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No? Hombre, tú eres un cerebro, ¿no? O sea, tú eres un ser humano. Tú puedes dar a valer la información que te da el interno, ¿no? Don Claudio, que ha hecho una llamada y resulta que mi mujer la han ingresado en el hospital y entonces, bueno, pues esos problemas lo debe de solucionar el funcionario o llamar al jefe de servicio si se le escapa de su competencia y que sea el jefe de servicio el que lo atienda, pero por supuesto, somos iguales, claro, que somos iguales. Que instintivamente uno tiene 6 hijos y no los trata todos por igual. Bueno, hombre, pero eso ya es hila muy fino, ¿no? Creo yo, ¿no? O sea, que tiene a un interno que es problemático y te tiene la existencia complicada desde hace años y en cambio otros pues no dan problema. Hombre, pues cuando tú lo ves ya de por sí la animosidad no es la misma, pero bueno, pero eso es humano, o sea, eso es como si uno va a un bar y sabe que hay un camarero simpático y agradable y otro que es todo lo contrario, ¿no? Pues no, ¿Y no, nunca se ha dado corrupción por parte del funcionario? sí, hombre, claro, y se meten presos. Hay presos funcionarios, lo he comentado antes. Hay muy poquito, gracias a Dios, muy poquito, pero claro que se da, sí. El último creo que fue, el último aquí, ahora unos 4 años quizás. Esto, sí, aproximadamente, unos 4 años y sí, se lo cogió por parte de la Guardia Civil y se le metió preso ¿Y cuál es el caso en concreto? ¿Se puede decir el por qué o por droga. por el tráfico de droga, no? Entraba droga en la prisión y después cuando ya se investigó más y tal, además de droga, porque normalmente este tipo de delitos suelen ser a lo largo del tiempo, no son únicos, no son una sola vez, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que si alguien comete un delito una sola vez tiene una alta probabilidad de que no lo cojan. Pero si tú repites el delito, porque claro, tiene un ingreso extra que te es importante y lo repites, lo más probable es que te cojan. ¿Y dónde se destina ese funcionario? ¿O se le Ese pone con el funcionario, resto de presos? FIES 4, en el módulo de FIES 4, que FIES significa Fichero Interno Especial Seguimiento, y el 4 es para los funcionarios de prisiones, policía, guardias civiles, policía local, militares. Eso. Entonces se le pone aparte, lógicamente, porque ellos tienen que estar aparte con un régimen especial, pues porque, claro, ellos han trabajado ahí, entonces lo más probable es que intenten agredirle, tal, entonces ellos tienen un módulo aparte. ¿Y se dan esos ataques por el resto de internos a aquellos que han cometido delitos de índole sexual? Bueno, normalmente cuando alguien entra con delitos de sí, agresiones sexuales y de ese tipo, se les pone aparte. O sea, se les pone aparte. También se mira mucho porque suele darse que son primarios. Entonces, bueno, pues se le hace un seguimiento especial. Al principio bueno, se le suele aplicar un PPS, que es una prevención de riesgo de posible daño a sí mismo, ¿no? Y otro interno que esté con él para vigilarlo, a ver cómo evoluciona. Eso lo va viendo la Junta de Tratamiento. El psicólogo es el que informa normalmente, el educador también y eso, y entonces puede estar el tiempo que ellos crean conveniente. Lo mismo 15 días que 2 meses, que es controlado. Cuando ya se ve que están más o menos adaptados, pues entonces se le pasa a un módulo donde hay, bueno, una posibilidad de convivencia elevada. ¿Tú has sentido miedo alguna vez? Claro. ¿Cuál ha sido el día que tú hayas dicho, No, un día solo no. Un día solo no, pero la modelo, pero estamos hablando del año 80 y tanto, 87 aproximadamente, 86, 87, 85, 88, estuve allí. Aquello se pasaba, claro que se pasaba, por supuesto que sí. ¿Cómo lidias con ese miedo? ¿Cómo te preparas psicológicamente para estar rodeado de personas peligrosas? No, pero yo no, vamos a ver, yo no me refería al miedo continuo, o sea, si yo entro de servicio 8 horas, tengo 8 horas de miedo, no. 8 horas de miedo no creo que aguante nadie. Yo entendía la pregunta que si en algún momento había tenido miedo, algún momento, algún rato, ¿no? O sea, algunos minutos, claro, evidentemente. A mí me entraron, por ejemplo, en la oficina, pero en aquella época,
¿no? La oficina donde yo estaba, y me entraron dos y me agredieron. De hecho, del primer puñetazo di con la cabeza contra la pared, me quedé medio sin conocimiento y eran dos tíos que uno tenía 2 homicidios, otro tenía 3 homicidios, y cuando empecé a recobrar un poco el conocimiento, hombre, claro que tenía miedo, evidentemente, por supuesto que ¿Y sí. cómo saliste de esa situación? Como pude. No pude, porque ahí en ese momento ni estudio, ni carrera, ni... O sea, Instinto de supervivencia puro. como pude, como lógicamente la preparación de cada uno es importante, ¿no? O sea, que de hecho hay cursos de defensa personal en prisiones para que lo haga el que quiera hacerlo, claro, de manera voluntaria, pero existen cursos de defensa personal. Pero en ese momento en que está uno sentado en una mesa escribiendo y entran dos y hacen aquello, o sea, yo medio me puse de pie, fui a coger una defensa del cajón, no me dio lugar. Pues, ¿cómo salí? Pues como pude. Si no me equivoco, llegó otro funcionario por detrás, ya ellos ven que la cosa se complica y bueno, en fin, ya está. ¿Y por qué no me quisieron dar más? Porque si me quieren dar más, me dan más. En aquel momento que yo estaba semi-inconsciente, después de dar cabezazo contra ese muro de la Modelo que tiene, sabe Dios, si tiene 2,5 metros, 3 metros de ancho. La Modelo se hizo, la Modelo de Barcelona, en 1898, que no existía el cemento. No existía el cemento, se hacía con cal, como son los muros. Pero esas cosas no salen en televisión, eso no vende. Eso no vende y de hecho la gente no lo sabe. Yo cuento esto y me miran con cara de poke como diciendo, este debe estar en una película o... ¿No vende o no lo quieren vender? Porque... Bueno, no vende y no lo quieren vender lo mismo. No, tú me estás contando aquí que te atacaron 2 presos y yo esa historia me impacta. Lo que pasa es que eso tendría connotación negativa. Pero no a mí, había Por eso, muchos más casos, evidentemente. que como vender, vendería, pero yo creo que si no lo cuentan, No vende. Eso lo saca un periodista y no lo lee nadie. que no lo ve nadie. Nadie. Igual que tú me estás contando aquí que eso te pasó y eso a mí me ha impactado, yo creo que eso impactaría. ¿Qué pasa? Lo que veo es que si tú cuentas eso, ya estamos hablando de que los presos no son personas tan buenas como nos intentan vender, ¿no? Tan buena. Como estás diciendo, que cada vez se están dando más derechos, se está olvidando más a la víctima y eso está reflejando la dureza de la cárcel. Eso está reflejando, perdón, la política del gobierno actual. Claro, ahí es donde quiero entrar. Claro, Ahí es donde quiero entrar por yo. supuesto. O sea, no es que no vende, yo lo que creo es que no lo quieren enseñar. Claro que no lo quieren enseñar porque no les vende a ellos. A ellos, según, ahí está. Vamos a ver, el que manda es el que manda. Y el que manda es el que está en el gobierno. Y el que está en el gobierno es el que nombra el secretario general de instituciones penitenciarias. Y lógicamente, pues es una cadena de transmisión. Entonces, igual que se han disminuido los 18 o 20 mil presos en los últimos años, y bueno, no se puede comprobar, que conste que no se puede comprobar, pero había un aliciente económico para los directores que consiguieran que salieran fuera de la prisión, en tercer grado, etcétera, más internos, y a final de año tenían una productividad especial. Eso, insisto, no lo puedo demostrar, pero es testimonio de personas cercanas a ellos. Es pura lógica de intereses al final. O sea, si tú dices que... No lo puedo demostrar, quiero decir que no lo puedo afirmar con certeza. Pero vamos, que es así, es así. Lo que pasa es que ante un juzgado, no, yo juro, no puedo, no. Igual que decir que se han reducido el número de agresiones dentro de las cárceles, ¿no? Sí. Eso le interesa a quien está al mando. Claro. Pero es que el que está al mando, hace una serie de prisiones, construye una serie de prisiones que cuesta muchísimo dinero, porque después cuesta mantenerlas, que las hace muy estancas. Ayer me decía, sin ir más lejos, un abogado que es penalista y visita tanto Sevilla 1 como... Bueno, visita las prisiones de Sevilla, ¿no? Pero como Morón, ¿no? Y me decía que ella prefiere Sevilla 1, muy claro. Porque es una prisión del año 89, es una prisión mucho más antigua, es una prisión donde hay más cercanía personal, con todo, con el abogado también, ¿no? Mientras que en Morón es una prisión mucho más estanca. Estanca en todo. A la hora de entrar va a andar 6 metros o 10.
y otra puerta. En tema de y otro seguridad, control. dices, ¿no? Claro, evidentemente. Vale, O sea, se ha departamentos desarrollado. estancos. O sea, es mucho menos humano. Vale, Tanto que venden estos señores que nos gobiernan. Es mucho, mucho menos humano, porque el trato del funcionario con el interno es prácticamente nulo. El funcionario está en un búnker que se llama búnker. ¿Y por qué se llamará búnker? ¿Porque es cercano a ti? No. No, todo lo contrario. Y está en el búnker y desde allí da órdenes de ahora la comida o llama a Zutano a lo que sea, a la enfermería. O sea, si hay que entrar, se entra. Si hay que entrar, se entra. Pero por dos puertas. O sea, está bunkerizado. O sea, el trato personal humano ese desapareció con estos gobiernos que hacen este tipo de presiones que son más seguras. Para vosotros, para los funcionarios también, ¿no? Claro, claro, evidentemente, porque si tú tienes un cristal que aunque te tiren silla, que yo la he visto venir la silla volando, pero bueno, me he quedado tan tranquilo, vamos, pero no es un caso, eso hay muchos casos, ¿no? O sea, no es que sean todas las semanas, no, pero bueno, que a lo largo del tiempo pues te pasa, ¿no? Y pues se estrella en el cristal, rebota la silla y bueno, pues ya está. Ahora mira a ver si has visto al interno, porque a lo mejor estaba medio de espalda, no lo has visto, en fin. Lo que sea. Ahora mismo las prisiones actuales son prisiones mucho más duras que las prisiones. Bueno, en Sevilla uno está entre las antiguas y las modernas, ¿no? O sea, es un trato mucho más personal. O sea, el módulo, por ejemplo, en Sevilla 1 hay un módulo de personas mayores. Eso no existía antes, pero no existía antes, verá, también porque no había personas mayores. Es que el que tenía ya 50 años ese no delinquía, ese iba aprendiendo y o cometía otro tipo de delitos mucho más suaves, menos violentos, menos agresivos, menos de que me van a coger, menos grave, ¿no? Y entonces se iba apartando de ese mundo. O ahora cogemos muchos delitos, por ejemplo, de tema de delitos sexuales, ¿no? O sea, pues también hay un buen puñado ahí. Y además en delitos sexuales hay un porcentaje respetable de personas con edad. Con edad estoy hablando con 70 y tantos ¿Y años. por qué se ha dado ese cambio? Por la política del gobierno, está claro. Y según la política del gobierno, se ordenan una serie de cosas. O sea, eso está clarísimo. O sea, Pero me está diciendo que cada vez más personas mayores delinquen cuando antes no se hacía porque aprendían, ¿no? Yo no he dicho eso. He dicho los que están en prisión. Los que están en la calle ya es mi opinión. O sea, los que antes entraban y cuando llegaba a una cierta edad, ese ya no entraba más. Eso es una realidad. Y en cambio, en los últimos años, pues es que resulta que una prisión, como antes decías tú, asusta muy poco para ellos, para ese tipo de parte de la sociedad que conoce ese mundo, ¿no? Para el otro no, pero asusta muy poco. Yo te puedo decir que hace, bueno, a lo mejor 20 años, no, 25, una cosa así, podían llamar por teléfono una vez al mes. 5 minutos con un funcionario delante. O sea, que antes lo temían más, ¿no? Pues yo estoy hablando, por ejemplo, de un dato del teléfono, que para las personas el teléfono y la comunicación es fundamental, ¿no? O sea, antes el abogado tenía que ir a la prisión para poder hablar con el interno. Ahora, si quiere, va y si no, no va. Porque uno de los 10 números, de las 10 llamadas que tiene el abogado, y encima el abogado no cuenta dentro de esas llamadas. O sea, lo ponen aparte. Y tiene 10. O sea, hay cola y en cada módulo hay un teléfono. O sea, igual, eso es un detalle, ¿no? Pero están acomodándose, evidentemente, ¿no? O sea, y los colchones son mejores, y la ropa es mejor, y el presupuesto de la comida se ha subido. Entonces, claro, evidentemente entrar en prisión, bueno, el agua caliente. En la obra que están haciendo en Sevilla 1 ya hay una unidad donde vino una antigua directora general de instituciones penitenciarias que cambió, la dirección general por secretaría general. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir más dinero, mayor estructura, mayor personas trabajando. Mucho más dinero que lo que hacen este tipo de personas. Y llegó esta señora y dijo, no, yo quiero que tengan agua caliente en cada celda.
No vea lo que cuesta eso. Eso cuesta muchos decenas de miles de euros, pero ella dijo que quería que tuvieran agua caliente en cada celda, cuando hasta ahora la tienen, pero la tienen abajo. Tú te vas a duchar, pues, es como en tu casa. Dice, no, yo quiero tener agua caliente, pero no sé, en mi ¿Pero tienen cuarto. ducha en los cuartos? Bueno, es que se la han puesto. Se han puesto ducha en cada cuarto. Se la han puesto en cada celda, sí. Se la han puesto en la unidad que han hecho obra. Ahora están empezando en la de preventivo, están empezando con la de cumplimiento, ¿no? O sea que, o al revés. Entonces, ahí no sé, porque claro, la administradora hizo número y dice, no me llega. No llega los números, o sea, es que no llega. Es que eso vale, claro, es que llegó el electricista, el profesional, el personal laboral, y dijo, vamos a ver, eso hace falta meter tubería desde yo no sé dónde, o sea, una complicación muy grande para que tengan agua caliente en el lavabo, que antes lo que tenían era, vamos, hasta ahora, depende de la presión, insisto, ¿no? Un bate y un lavabo, con una pared, pues para que el otro que está contigo en la celda, hombre, porque no te vea que está ahí haciendo lo que está haciendo, ¿no? O sea, no, porque quieren agua caliente también hay. Y después cuando tú por la mañana bajabas, pues tenías las duchas en el patio, pues te duchabas y ya está, te bajaba una bolsita para cambiarte de ropa y punto, y agua caliente, por supuesto. Bueno, pues no, ahora individual, cada vez es más dinero y más blandenguería con el interno y más dureza con el funcionario. ¿Existen los motines en la cárcel? Sí, hombre, claro que existen, por supuesto que existen. ¿Has vivido alguno? Viví uno en Barcelona precisamente, sí. Sí, lo que pasa es que no fueron, pues fue por la noche y no salieron de la celda. Pero la verdad te aseguro que aquello acojonaba, perdona. Aquello intimidaba. Y yo era joven. O sea, la mayoría éramos jóvenes. Los jóvenes, estoy hablando de 26, 25, 27 años, una cosa así, ¿no? Y había que echarle valor. O sea, y estaban todos dentro, ¿eh? Pero es que eran gente que tú las conocías muy peligrosa y además por aquel entonces había 5 y 6 en una celda. O sea, que yo realmente no debía de ser. O sea, es mucho más correcto que ahora haya uno o dos, ¿no? O sea, que más no hay. Entonces, tirando cosas ardiendo por las ventanas, aporreando todas las puertas. No te puedes imaginar dentro de una galería cómo suenan todas las puertas aporreadas con las sillas, con las patas de las sillas, ¿no? Eso tú entrabas porque tenías que entrar para que te vieran ellos, pero había que respirar hondo y realmente aquello había que pararlo porque ellos no iban a parar. ¿Y cómo se para eso? Bueno, pues entró, claro, lógicamente se le dice al jefe de servicio, el jefe de servicio manda, o sea, llama al mando de incidencia, que siempre hay un mando de incidencia, que puede ser pues, el director, los subdirectores o el administrador, y vino, se presentó, y él desde la jefatura, el mando que estaba, pues fue ordenando los que nosotros creíamos que éramos que eran los KIE, pues entonces había KIEs de más entidad que ahora, que es mucho más peligroso, pues los fuimos sacando, los fuimos quitando de donde estaban, pero claro, había que tener en cuenta que las barandillas en televisión se ven de vez en cuando la de la modelo, porque esa está ahí, la barandilla, por ejemplo, para mí que soy alto, es muy baja, pero es que los pisos son muy elevados. O sea, el segundo piso puede ser un tercero perfectamente. O sea, como te den un empujón, tú vas de cabeza abajo, desde un tercero, ¿no? O sea, realmente había que abrir la celda con varios funcionarios, por supuesto, a ver lo que te encontrabas dentro, si solamente había agresivo uno o dos o tres, o estaban todos, ¿no? O sea, porque si estaban todos, la orden es otra vez para adentro. No lo saques. O sea, ¿y dónde se aprende eso? Pues eso no se aprende, o sea, eso se aprende allí. O sea, eso lo aprende allí. Por eso cuando nos vinimos, que éramos bastantes los que estábamos en la modelo, porque allí estuvimos 3 años, porque hubo un acuerdo de Felipe González con Puyol, que cuando le dio las prisiones a Cataluña, pues no tenía funcionarios catalanes. Entonces nos íbamos ahí la mayoría y se iba a quedar aquello sin funcionarios. ¿Y has vivido alguna vez un homicidio en la cárcel? Sí, claro que sí.
pero ha habido homicidios, vamos a ver, la palabra homicidio es una muerte. Puede ser por suicidio, puede ser por un incendio, por ejemplo, en La Modelo me impactó mucho porque, bueno, parecía una persona muy normal, muy cercana, y la verdad, pues te impacta. Además, cuando tienes determinada edad, te impacta más todavía, ¿no? Y después homicidios, claro, ha habido homicidios realmente curiosos, como aquí en Sevilla hace ya unos años, pues que estaba solo en la celda y se ahorcó con las manos amarradas a la espalda. ¿Y eso cómo se hace? Pues tan es así que el forense, porque ya en los últimos años no viene el juez de guardia, viene el forense, manda al forense, quiso llevárselo tal cual, sin desatarlo. Y bueno, de hecho me llamó el funcionario y claro, lo tengo que identificar. Nadie que sale de la prisión, vivo o muerto, sale sin identificar, hay que identificarlo, eso es de perogrullo. O sea, y pues, si el forense dice que se lo quiere llevar así, para él estudiarlo, pues que se lo lleve el forense. Pero ¿cómo lo identifico? Identifícalo de otra manera que no sean las huellas. Claro, hay muchas identificaciones que se ponen en las fichas, tatuajes, heridas, aparte de que estás solo en una celda, estás solo en una celda, pues es el que tú tienes ahí apuntado, pero de todas maneras comprueba otro sistema de identificaciones, que yo lo he dicho muchas veces, que no es ya es un pequeño escáner con las huellas, no es la tinta negra de toda la vida, ¿no? Pero, y entonces lo llevaron así y la verdad es que yo subí a verlo, bueno, porque aprendí hace tiempo que los problemas hay que verlos desde cerca y no desde el despacho que está 2 edificios más allá, ¿no? Y sinceramente era fuerte en el último instante, que es vamos, lo normal en un ser humano por lo menos, en el último instante intentó poner el pie en la silla que previamente había quitado. Tenía un pie puesto en la silla. Sí, pero no le dio la gana. ¿Cómo haces para que eso no te afecte? ¿Quién ha dicho que no afecta? No te afecte fuera, me refiero. ¿Quién ha dicho que no afecta afuera? ¿Cómo lidias entonces con eso? Pues como puedo. Día a día, mi coronel. Que dijo Rambo cuando al final aquella película se iba él muy girocho, muy de película, así, muy cacha y tal. ¿Y a dónde se iba? A ningún lado. Y le dijo el coronel, ¿cómo vivirás, Rambo? Y dijo, día a día. Pues vive, o sea, pues te lo llevas. Pues te lo estoy contando ahora, que han pasado ya, no sé decirte, 7, 8 años, y aquí lo tengo, y te aseguro que no tengo en la mente ahora mismo cómo tenía el pie, la silla, en fin, o sea, no sé, claro que no se me olvida, ¿cómo se me va a olvidar? ¿Tenía relación con ese preso en concreto? No, bueno, una relación no. Yo ya era, vamos, yo hacía ya muchos años que era jefe de servicio y claro, la relación del jefe de servicio es con todo el mundo. Entonces no está en un módulo y entonces tiene una relación más directa y de muchas horas, muchos días, ¿no? Entonces yo lo conocía, pero lo conocía de una persona también sin problemas, sin ocasionar ningún tipo de problema, ni altibajo, ni respetuoso, al revés, te cruzaba y saludaba. Bueno, pero claro, yo no estaba, yo era el jefe de servicio, no estaba en el módulo, ¿no? O sea, pero vamos, solo no se me olvida. Que te lo lleva para casa. A mí me ha llegado a decir mi mujer al entrar en casa con los críos y me ha dicho, oye, quieto. Esto no es la cárcel, esta es tu casa. Y uno tiene que frenarse y decir, es verdad, esto no es la Eso cárcel. tiene que ser complicado separar. Y como hay muchos funcionarios que les acaba superando psicológicamente ver todo eso. Sí, de algunos, claro. Hay algunos que de manera voluntaria no quieren verlo. Entonces, como dentro de la prisión tiene el área de oficina, tiene área mixta, tiene determinados sitios donde se trabaja, se cobra un poquito menos, pero tiene otro horario de diario, horario de oficina, pero no tiene estos problemas, evidentemente, ¿no? O sea, aparte de que los problemas de trabajar en ciclo, o sea, hacer noche, mañanas tarde, descontrolar la comida, descontrolar
todo, desayuno, o sea, porque es que tiene que desayunar a las 6 y pico de la mañana, y después cuando llega a las 11 está que te come, ¿no? Pero no puede comer, lógicamente, no, vamos, que está trabajando, ¿no? O sea, y después tiene una hora para comer. Estoy hablando de los funcionarios, no los jefes de servicio. Los jefes de servicio no tienen una hora para comer. Los jefes de servicio están pendientes. No puede tener una hora para comer y si pasa algo decir, no, yo estoy comiendo. No. El jefe de servicio está con el walkie, podrá estar en cualquier parte de la prisión, pero con el walkie, pendiente, siempre, siempre las horas que tiene que tener. Y después las noches, y hombre, la familia después se lleva regular, porque las noches, Nochebuena, en fin de año, en los puentes, en verano, o sea, se lleva, bueno, pues como se lleva. Te aseguro que yo recuerdo un cirujano que me quitó un pequeño tumor y hablaba mucho conmigo, él que me sacaba mucho el tema de los turnos, porque él era cirujano, pero otra profesión totalmente diferente, pero trabajaba a turnos. Y evidentemente afecta, claro, yo duermo mal, con mi edad. Ahora lo que pasa es que, bueno, como ya he dejado de trabajar, he cortado de raíz toda la conexión, prácticamente, menos los amigos, ¿no?, que conectan ellos conmigo, ¿no? Y entonces, pues, estoy más relajado. Bueno, duermo, las veces que me despierto un poco más sosegado. Pero vamos, que yo sigo de vez en cuando, soñando con temas de la prisión. Hombre, eso me lo llevo yo para mí, para mi tumba. Y los que han estado a pie de cañón, un compañero, un gran compañero, Manolo, el nombre no dice mucho, pero que se ha jubilado más o menos como yo, una cosa así, y está aguantado en el patio hasta la jubilación. Y yo decía, Manolo, la verdad es que tiene, porque sí, el servicio tiene que estar mucho más para acá, para allá, tiene más responsabilidad, pero es otra cosa, ¿no? O sea que, y bueno, claro que se la lleva para su casa, por supuesto. O sea, eso por las noches lo hemos hablado, las noches son largas normalmente, largas quiero decir, suele no pasar nada, ¿no? Hay que estar allí porque hay que estar allí, igual que el médico está acostado, bueno, en su sitio, ¿no? Estará acostado viendo la tele, no lo sé, o sea, lo que quiera, ¿no? En su sitio, él está en su sitio, el médico y el enfermero. En su sitio, en su de esto. Y bueno, pues claro que te lo lleva. Hombre, con el tiempo va quitándote cosas, procura hacer otras cosas diferentes, ¿no? O sea, me gusta leer o me gusta, en fin, y leer historia, que no tiene mucho que ver con esto y tal. No me gusta para nada ver las películas de cárceles y menos españolas. Son todas manipuladas, exageradas para vender. Claro. Para vender. O sea, es que un funcionario normal, que trabaja normal y con un interno con sus problemas realmente importantes, porque es que cuando te quitan la libertad, como dicen ellos, don Claudio, es que me la han quitado todo. A pesar de que ahora pueden llamar por teléfono muchísimas más veces, muchísimo más tiempo. Tienen piscina que no tenían antes. Sí. Pero le han quitado la libertad. Y tenemos que controlar, por supuesto, todos los líderes del tráfico, las llamadas de uno, las llamadas de otro, pero todo esto controlarlo, en fin, con permiso, con autorizaciones y tal, porque es que algunos continúan traficando desde la prisión. Pero ¿no cree que es responsabilidad de ellos? Es decir, han perdido la libertad, pero por acciones y decisiones que han tomado ellos mismos. Pero son individuos de la sociedad, de nuestra sociedad, de la sociedad española, aunque sean los árabes. O sea, aunque sea, bueno, los árabes o lo que sea, me da exactamente igual, los chinos, ¿no? Es que chinos presos hay muy pocos, ¿eh? Sí. Chino, para entrarte un chino preso, yo no recuerdo cuando vi el último, o sea, no... ¿Pero crees que porque delinquen menos? Bueno, yo te puedo decir que allí chino no hay. O sea, en la prisión española chino prácticamente no hay. En cambio, árabes han subido muchísimo. Y desde que vienen las pateras han subido mucho más. Que si es efecto directo o no, yo creo que yo no debo de decir eso, ¿no? O sea, que a cada uno lo valore. Pero las cifras están ahí. O
O sea, los que están presos porque han cometido delitos, eso está claro, ¿no? O sea, que, bueno, pues cada uno que valore lo que sea, a lo mejor te dice, no, pues no tiene nada que ver los que entran ilegalmente. Bueno, cada uno que opine lo que crea conveniente, pero que evidentemente tenemos cada vez más problemas porque los árabes se van haciendo una bola cada vez mayor y entonces se sienten con fuerza para enfrentarse a los no árabes. A los no árabes, que a veces son rumanos o son españoles o son de donde No quiera que entiendo sea. que se juntan por etnias, ¿no? Dentro de la cárcel. Bueno, una etnia. Bueno, o sea, sí, los gitanos, locos de etnia. Lo que pasa es que los gitanos, como decía un amigo mío, son de aquí de toda la vida, ¿no? O sea, es un español más. Cada uno con su manera de entender las cosas. Y hay gitanos, cuando tuvimos a Farruquito, ¿qué problema daba Farruquito? Ninguno, que cantaba cuando se le pedía cantar. Farruquito, o sea, lo que tuvo fuera, lo tuvo fuera. Yo no voy a opinar de lo que, o sea, de su causa penal. Y el tiempo, además, era joven, tenía dos, tres con él siempre que él le pagaba el café, porque a él le podían meter el dinero toda la semana y al otro pues no. Pero bueno, pues eso son opiniones mías, que lógicamente con datos, ¿no? O sea, tú ves que este está boquerón, el otro tiene un poquito, o sea, tiene, porque 100 euros a la semana tampoco es, porque no puede tener mucho más. Y en el economato lo que puede comprar son 4 cosas. En el economato no te creas que el hipermercado del Corte Inglés, no es un pequeño economato. Pero bueno, allí lo que tiene es, y café, un opio. Ponme un opio. ¿Eso qué es lo que es? Eso es un café con doble carga así de chiquitito. Se ponían como motos, ¿no? Con 3 o 4 opios de esos al día, ¿no? Pero bueno, vale, pero eso es todo, ¿no? Iban con él, en fin, él cantaba, pues, y era gitano, y se juntaba, es verdad que los que iban con él eran gitanos, eso es cierto, pero no había problema. O sea, problemas de comportamiento, de convivencia, de nada. O sea, la institución penitenciaria funcionaba con ese tipo de personas perfectamente, igual que con los políticos, olvidémonos del partido, con los políticos, o sea, que no me acuerdo lo del PP también, y el Rato, y esta gente, sin problema. Tú lo has dicho, no son delincuentes, son personas que han cometido esos delitos. ¿Y ha habido algún preso en toda tu carrera que se te haya metido en la cabeza? Que te pusiese especialmente tenso cuando lo veía o te amenazaba, no sé, porque al final has tratado con Vivo psicópatas. o porque me lo he encontrado ahorcado. No, vivo, de que realmente te pusiese contra las cuerdas, porque son psicópatas al fin y al cabo. Nosotros sí, claro, pero nosotros sí, eso es cierto. Y de hecho el año pasado sufrí un atentado en el coche, un atentado, me robaron la rueda, me partieron el cristal, me robaron la documentación, después se fueron a mi casa, asaltaron la casa y los que teníamos sentados al lado de la mesa, uno al menos era preso. Y de los que he identificado que están en prisión, uno de ellos me conocía seguro. Y además era de familia preso y su padre estuvo preso. O sea, claro, o sea, pero no es que se me meta en la cabeza, o sea, es que están ahí. O sea, a mí, por ejemplo, pero bueno, me pasa a mí, yo lo he hablado con compañeros y le pasa a muchos compañeros de interior, cuidado. Que trabaja en una oficina, al fin y al cabo, lo que trabaja en una oficina, lejos de la ciudad, pero trabaja en una oficina pues, con documentación de esta, de la otra, o sea, bueno, pues el que lleva pagaduría, que no es fácil, que es complicado, te tienes que cuadrar los céntimos, que es muy difícil, que hay veces que dices, coño, yo pongo los 2 euros, no, es que te tiene que cuadrar, ¿no? O sea, es complicado, no demerezco, por supuesto, esa labor, pero, vamos, ni esa ni ninguna, pero ese no se lleva a su casa, ese se podrá llevar a su casa, el problema... Lo que le cuenten, ¿no? Porque al fin, lo que le cuenten a ese, ¿no? Porque al final quien está en tensión constante sois vosotros. Claro. ¿Tú cómo lidiabas con eso? Es esa tensión de que en cualquier momento podría ocurrir algo, podrían atacarte. Sí. ¿Cómo te adaptabas tú a eso? Hacíamos, por ejemplo, teníamos grupo de jugar futbolito. Yo no sé jugar futbolito en mi vida. Yo sé jugar ni nada. Pero era por reunirnos, y éramos todos de la profesión, y jugábamos una liga donde estaba la policía, la Guardia Civil, y jugábamos. Y entonces ahí, bueno, pues te desahogas, hablas fuera del trabajo, tal, y jugábamos 2 y 3 veces a la semana, que trabajando y llevando a la familia era complicado. Y antes hablaba de que has lidiado con personas que son psicópatas. ¿Cómo es la mente de un psicópata? Un psicópata
Es frío, es calculador, lo contrario a la empatía. Bueno, o sea, un psicópata es para mantener una distancia con él, porque no sabe lo que pasa por esa cabeza y entonces hay que observarlo muchísimo. Y es verdad que observándolo muchísimo, pero de manera individual, puede llegar a cogerle algún movimiento repetitivo o no en función de su estado. En fin, pero bueno, psicópata hay, pero tampoco hay un porcentaje elevado. Psicópata no, porque entonces un psicópata, entre otras cosas, es antisocial. Un psicópata no se relaciona con los demás, no juega al dominó, no. O sea, lo identificabais fácil. Un psicópata se le ve, vamos, sí, pero aparte de que para eso está el psicólogo, para que en fin, tú con la experiencia y además nosotros cada vez somos más universitarios. Y bueno, más gente preparada, ¿no? Y además universitarios hay muchos que tienen relación con la profesión, como son psicólogos, criminólogos, en fin, yo tengo familia psicóloga funcionaria y criminóloga, y, o sea, están más preparados, ¿no? O sea, a la hora de poder identificar a un individuo, pero vamos, lo que te da la experiencia, eso te complementa la teoría de la facultad, pero nada más. ¿Y lidiabais de manera diferente con el psicópata en comparación con el resto de presos? Bueno, como habla cualquiera en la calle con cualquiera, ¿no? O sea, si tú estás en una cafetería y hay uno que habla poco, yo suelo hablar bastante, pero hay personas en una cafetería, estoy pensando ahora mismo, que hay una señora que eso es desagradable y cuarto. Entonces yo con ella no hablo. O sea, yo le ordeno, quiero esto. Vamos, le ordeno, quiero decir, le comunico, ¿no? O sea, quiero esto, adiós. En cambio con las otras, ¿qué? ¿Cómo estás? No he venido por esto, por lo otro. Y habla pues, con los internos igual. Con los internos al final, yo te puedo decir que yo recibí un paquete en mi casa, que no sé cómo dieron con la dirección, pero claro, había sido Guardia Civil, que estaba yo solo en casa, era la época de las bombas y eso, y yo, pues, hombre, me preocupé, por no decir no otra cosa. Y es un chalet, pero tiene una cierta altura desde el salón, y como estaba solo, yo tiré el paquete por la ventana 3 veces. Yo qué sé, porque la orden es, si es sospechoso, llama a los TEDA. Pero a mí me daba, no sé qué llamar a los TEDA y que dijeran aquello, tú eres tonto, no me lo van a decir. Los TEDA son unos profesionales y nada, no lo van a abrir o lo que sea, o lo que tengan que hacer y ya está. Pero lo tiré 3 veces y al final abrí y era una caja puro. Pues era de un antiguo guardia civil que la habían cogido con tráfico y me estaba agradecido, bueno, pues de hablar con él, de hablar, de charlar, de nada, agradecido de ello, ¿no? Había hecho, vamos, que no es que le hubiera dado nada ni nada, ¿no? O sea, bueno, le he dado. Claro, pero esa tensión a la que estáis sometidos, yo creo, ¿no? Que te hace tener todas las alarmas puestas. Claro, por eso, por ejemplo, el coche procuro aparcarlo todavía, pero esos somos de los más antiguos. Esos somos los más antiguos. Subió a una acera, que tenga algún tipo de cuesta, que no esté totalmente plano. Pero eso porque en su día, cuando explotó la bomba aquí en la prisión antigua, la prisión ¿Qué pasó? pues una bomba con 4 muertos y 37 heridos, ¿no sabes? En el 91. Es que falta mucho dato. Ahí estaba yo, se hundió bueno, en fin, un funcionario, eran 4, un funcionario y 3 presos, me parece que era. No, un funcionario, 2 presos y un familiar. Y un familiar del auxiliar que yo tenía en la oficina, precisamente. No sé si era el hermano, una cosa así. Que fue un coche bomba. No, fue un paquete bomba. Paquete bomba. Entró dirigido al director y eso fue en junio del 91. Yo me examinaba, era viernes, y yo me examinaba, todavía no había terminado la carrera. Estaba en Córdoba, entonces criminología era en Córdoba, no había en Sevilla. Y, bueno, Málaga, ¿no? Y, bueno, pues el paquete entró, estaba el director despachando con el administrador, y el director, que es el padre de un compañero actual,
que está ahora mismo, bueno, que es compañero nuestro. Y bueno, lo vieron y le dijo el administrador, Menganito, yo no lo habría. Y dijo el funcionario, el que falleció, dice, bueno, porque este era mucho para adelante. Y dijo, venga, lo voy a pasar por rayo X. Y al pasar por rayo X, detonó. Ha pasado por la máquina de rayo X, detonó. Detonó y claro, eso es como una especie de un túnel con plomo por los rayos X. Eso fue metralla y bueno, pues 4 muertos y 37 heridos porque se cayó una de las paredes, se cayó hacia allá de la bomba, de la habitación donde estaba la bomba y ahí era donde estaban los familiares. Por eso hubo tantos heridos. ¿Tú has llegado a tratar con terroristas? Y claro, por supuesto. ¿Cómo son? En Bilbao, aquí en Sevilla, hombre, claro, el día de la bomba, teníamos presos de ETA 2 o 3 en cada módulo. ¿Y quién lo organizó? ¿Quién organizó el qué? La bomba. ¿Quién dio la orden de que se mandase esa bomba? ¿Uno de los internos? Eso no se sabe. No se sabe. Eso no se sabe, por supuesto que no. O sea, por eso hay cerca de 400, 300 y pico, creo que asesinatos no resueltos de la banda ETA. O sea, no, eso no. O sea, tú lo vinculas a ETA, ¿no? No, es que era de ETA, que después sacaron un Vale, comunicado. vale, eso es lo que me Es refería. que sacaron un comunicado después, por supuesto, alegándose y además yo he visto cuando mataba a ETA que recibió un etarra una tarta, que la había pedido él para celebrarlo. Eso no me lo han contado a mí, o sea, eso es verdad, claro que sí. Y eso era ya en Sevilla. Eso ya era en Sevilla, eso sería ya pues, en el 90, una cosa así aproximadamente, ¿no? Pero va, antes, cuando yo estuve en Basauri, en Bilbao, aquello eran pocos, no eran muchos, pero Tú estuviste en época de ETA allí destinado. en el 84. Y en el 84 estuve en Basauri. Sí. Y al final me hicieron una especie de, porque era interino, una especie de conducción, entre comillas, ¿no? Pues porque, bueno, porque me amenazaron. Pero vamos, lo de la amenaza, eso lo tiene uno asumido, ¿no? Si está implicado. Si no está implicado, no. Hay funcionarios que yo recuerdo que yo le tenía aprecio porque me caía bien, que era buena persona, pero me decía, mira, Claudio, a mí ponme donde tú quieras menos en un módulo. Una puerta, sección abierta, que entonces se llamaba sección abierta, ahora ya prácticamente no existe. Esa, pero en un módulo, si no me queda más remedio, pero y es psicólogo. Pero es que el título de una carrera no es una cosa y la persona es otra, ¿no? Entonces, hombre, no voy a tener a una persona pasándolo mal, que además no controla, porque claro, cuando tú estás bloqueado, no controlas el trato con personas, no estás trabajando con un ordenador, el trato con personas, pues no se le ponía, yo por lo menos no lo ponía en ningún módulo, vamos, o sea que, es más, en cuanto terminó psicología y pudo, se fue del cuerpo. Y en ese tipo de casos, los funcionarios no toman represalias fuera de cámara. Si has matado a un compañero tuyo, te estás alegrando y tú no puedes hacer absolutamente nada. No puede hacer absolutamente nada que no sea legal. Pero ¿y se hace igualmente? Evidentemente, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Si además está rodeado de cámara por toda parte, pero Pero no, siempre ha sido así, lo de estar rodeado de cámara. no, siempre no ha sido así. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Que me voy a ir a la celda de Letarra a pegarle? Eso no pasa. Pues claro que no pasa, ni pasa ni ha pasado, vamos, o sea, eso en absoluto. A esos etarras de junio del 91, de la bomba, eso se lo llevaron a lo que ahora es Sevilla 1, que antes era Sevilla 2, ¿no? Y mientras se lo llevaban y no se lo llevaban, allí hubo nada. Hubo empujones, tensión, insultos en cada patio, porque además es que ya te digo, había 2 o 3 en cada módulo. O sea, que había que sacarlo de allí. Y entonces, bueno, hubo tensión y tal, y hasta que le hicieron una conducción especial, lo sacaron por una puerta lateral que no se abría nunca y no la podían abrir de la hierba que había crecida, para que no lo esperaran. También es verdad que en la puerta, al lado de la puerta principal es donde había explotado. Por lo cual aquello estaba tomado por guardias civiles, médicos, en fin, forenses, aquello había que verlo, o sea que... y bueno, y eso lo llevaron y fue en junio, claro, en la época de exámenes. ¿Cómo es ver a un preso fuera de la cárcel? Depende del preso.
¿Cómo es ver a una persona que tú conoces en la calle? Pues depende de la persona. ¿Es amigo, no es amigo? Yo lo vi una vez en la facultad, o lo vi una vez de esto, o tengo cierta amistad con él, pues depende. ¿Tú te has encontrado a internos fuera de la Y cárcel? me han reventado el coche, sí, señor. Yo fui al tanatorio en una ocasión y me dijo, no, hola, buenas noches, don Claudio. Y me dice, buenas noches, don Claudio, y me habla de usted, y don Claudio, está claro que, aparte que lo conocía. Y yo, menos mal que llevaba un coche viejo, un Ford Sierra. Y entré en el tanatorio y cuando salí, me habían partido el cristal, me habían robado radio cassette. Ahora tú te crees lo que tú quieras, ¿no? Evidentemente. No había una cámara grabando para llevarlo al juzgado, no, no. Tiene que quitar los cristales, pues sí, te aguanta y asume lo que tiene que asumir. El que está fuera de interior, ese no tiene esos problemas, porque simplemente no lo conoce, ni te conoce. ¿Te ha pasado alguna vez algún caso de eso con la familia? Con la familia me han denunciado, claro, claro, claro. Y además, como ya existe en prisiones desde hace unos años una especie de libro de reclamaciones, pues cuando fue, no me acuerdo, estaba el Chucky 4, 6, 7 años quizás, y me llegó un escrito de no tengo ni idea quién era, que debía ser la pareja de uno, que yo por el nombre lo conocía, pero de bastantes años atrás, y decía, bueno, se inventaba una historia, porque yo es que no lo había visto hacía años, que lo maltrataba, que lo perseguía, que le pegaba, bueno, contaba una historia que no te digo nada, y entonces yo tuve que defenderme, ya tuve que contestar el escrito, lógicamente defenderlo, que compruebe esa señora las veces que yo lo he visto, cuando es la última vez que lo he visto, era un fugado, era un preso malo, era... Jugado. Sí, se le fugó a la policía yendo al juzgado. ¿Y hay muchas fugas en la cárcel? No, 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 que va, que va. Ninguna. No, no, me ha dicho muchas. Ujú. Pasamos de muchas a ninguna. Eso es del todo al cero, ¿no? Al infinito. ¿Has vivido alguna fuga en la cárcel? No, no, a mí no me ha tocado. Intento de fuga, sí. O sea, tíos que se suban al tejado intentando llegar al muro exterior, eso sí me ha tocado alguna, sí. Pues eso, pero últimamente, un tío así tan bragado, hay que estar bragado, ¿eh? Hay que estar, la verdad, no sirve cualquiera. Y normalmente son, claro, jóvenes, ágiles. Ten en cuenta que el muro tiene 6 metros. O sea, que el muro exterior. Y además después tiene un pasillo y una valla por donde de vez en cuando se da a la Guardia Civil. Digo de vez en cuando porque no me sé el periodo. En fin, se da a la Guardia Civil una vuelta con el coche. Entonces, no, aquí en Sevilla creo que... No sé si No, pero están las concertinas, ¿no? En el muro. Claro, O sea, después no, en el muro, sí, no. Pero las concertinas, la cazadora te la quita esa por lo harto. sí. Ya está. O tú te quieres escapar. A ti te da igual que te corte por aquí un poco, que te corte por allí. Pero yo estuve de visita y cuando las vi eran enormes y unas pedazos de cuchillas. Claro, pues tú échale un buen chaquetón por encima y han desaparecido las concertinas. Vamos, por este lado, ¿no? Que insisto, que aunque te lleve algún corte, ese te quiere escapar. Y cuando se quieren escapar, y yo lo he visto cometiendo delitos, eso es que otro tema, pero bueno, cometiendo delitos, te aseguro que el que le perseguía era un deportista bueno, pues corría más el tío. Vamos, corría más que no lo cogió. Se le identificó, se le denunció, ya se le detuvo después. Pero no lo cogió. Saltaba los setos de 1,20 m, una cosa así, como si no estuviera. Cuando tú huyes, cuando tú te quieres escapar, cuando tú quieres algo de verdad, haces lo que no se le ocurre a nadie. O sea, eso está claro. Y en el tercer grado se dan muchos casos de personas que no vuelven. No, muchos casos, personas que no vuelven. En tercer grado viven muy bien. Tercer grado, ellos pasan de lo del segundo grado, tienen 36 días de vacaciones al año, de permiso quiero decir, no de vacaciones. Y los de tercer grado tienen 48. O sea, que eso hay que dividírselo, ¿no? O sea, hay que por semestre, por trimestre, en fin. Eso también depende un poco de cada prisión, pero vamos, hay que dividirlo. Entonces, teóricamente, unos son 3 y otros son 4 armés
sumados al final del año, ¿no? Y esos días los juntan el viernes y el lunes y se pegan 4 días sin venir. En fin, ellos viven, los de tercer grado viven muy bien, sinceramente, y entonces alguno no viene, pero es raro. Claudio, antes hablabas de un incendio en la cárcel. ¿Cómo fue eso? Bueno, incendios de vez en cuando lo provocan. Aquí en Sevilla, desgraciadamente, los enfermos mentales del Hospital Psiquiátrico Penitenciario, pues claro, son enfermos mentales, ¿no? O sea, de hecho están como enfermos, no están como presos. Pero tienen limitada la libertad por orden del juez. Y eso, pues la verdad es que algunos son incendiarios porque es que son incendiarios, ¿no? O sea, entonces y mira que se les quita el mechero, se les quita todo lo que pueda tener fuego, pero ya se la busca él. Hay que tener en cuenta que ellos tienen todo el día para hacer lo que ellos quieren hacer. Mientras que tú allí vas a trabajar, a echar las horas que tienes que echar, estás pendiente de todo, por supuesto, pero mucho menos horas que él. Con lo cual, hay muchas veces que te coge la huerta y le prende fuego. Y la modelo, desgraciadamente, en aquella ocasión que murió, porque aquí en el psiquiátrico, que yo sepa, por lo menos la memoria no me llega, no ha fallecido nadie, ha habido heridos, o sea, quemados y tal. Se la atendió ahí, detrás inmediatamente, allí porque allí hay médicos, enfermeros y tal, y detrás se la saca al hospital. Pero en Barcelona la desgracia es que aquel le puso el colchón contra la puerta, entonces le prendió fuego, pero mientras llamaba y no llamaba y mientras se subía, la puerta dilató, la puerta de hierro, puerta metálica, la puerta dilató, además cogió una temperatura elevada, no había manera de tocar la puerta, mientras chillaba al otro porque por la ventana no ventilaba aquello suficiente y al final hubo que ir por unos guantes especiales. Bueno, se pudo abrir aquello, pero ya tardó y el interno murió. El interno murió. Y no era, la verdad, lo siento por el interno, pero ves lo que estamos hablando de los años, de que no se te va de la cabeza algunas cosas, pues eso fue en el trienio que yo estuve allí, o sea, eso puede ser 86, 87, y está seguro que es que no se me va. De donde estaba la celda, del el cadáver, que va, no se me va. ¿Cómo haces tú tu vida con esos pensamientos? ¿Has tenido una vez pesadillas o no te has dejado vivir de Eso una... cojo el coche, me pongo a conducir y ya hay 2 o 3 que te hacen 2 o 3 pirulas y ya se te pasa. No, en serio. Va contigo siempre, ¿no? Esto, hay una película antigua del oeste, un actor famoso, no me acuerdo ahora mismo, pero uno de los típicos del año 50, una cosa así, y va casi al matadero, ¿no? O sea, del oeste. Y le dice la chica, que entonces eran las chicas muy chicas, ¿no? O sea, muy femeninas, y el otro muy varonil, ¿no? Y tal. Y le dice ella, Manolo, o sea, Menganito, no vaya, Manolo no va a ser, ¿no? O sea, no vayas, te matarán y tal. Y él hace una semivuelta, que no es vuelta siquiera, y le dice, hay veces que un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer un hombre. Pasan cosas desagradables, claro, es que está en una cárcel, es que es una prisión, es que por mucho que lo quiera endulzar, por mucho que le quiera echar azúcar clase, no de esta, no es de esta clase, no está. Esto, verá, siempre van a destacar los malos, que gracias a Dios hay buenos, sí, sí. O sea, bueno, quiero decir, gente más que reutilizable, reciclable socialmente, pues claro, por supuesto, o sea, eso por supuesto. Y esa es nuestra función, la de todos los que trabajamos allí, desde el psicólogo, el jurista, el director, hasta el último funcionario. Claro, por supuesto, el personal laboral también, ¿no? O sea, es nuestra función. La reeducación y reinserción social del individuo, pero siempre con un trato individualizado y personal. Bueno, pues vamos a terminar ya. Claudio, ha sido un placer tenerte. Creo que la gente se puede llevar una visión real de lo que son las cárceles y aprender muchas cosas que seguro no sabían. Y bueno,
Espero que hayas tenido un buen rato y gracias por venir. Ha sido un placer. Igualmente. Un auténtico placer, Claudio. Para cualquier cosa.